Bienvenidos a la Manzana Escéptica. En esta edición vamos a tratar un tema bastante interesante, que son las técnicas de reproducción asistida, ¿no? ¿Qué pasa cuando no es tan fácil conseguir un hijo, ¿no? ¿Qué técnicas existen? Y también estas técnicas podrían ser utilizadas por personas del mismo sexo. Para eso vamos a conversar con Diego Florian Joseph, que es licenciado en Biología por la Universidad Cayetano Heredia y tiene un máster en Biotecnología de Reproducción Humana Asistida por la Universidad de Valencia, España. Actualmente trabaja como investigador en el Centro de Investigación e Innovación de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y también como docente en la misma universidad. Buenas noches, Diego, ¿cómo estás? Bienvenido al programa. Muchas, Víctor, muchas gracias. Y me olvidaba, también eres coautor de Science Bites. Sí, exactamente. Estamos, con Paola. Con Paola estamos haciendo lo que es Science Bites. Ya tenemos un poco más de un año, me parece, año y medio llevando la página web y ahora pues viniendo, ayudándonos contigo, ¿no? De la Manzana Escéptica. No, qué bien, Paola es invaluable. Ella religiosamente todas las semanas hace su bite, ¿no? Sí, definitivamente. Cuéntanos, estamos acá para hablar de las técnicas de reproducción asistida, ¿no? ¿Qué técnicas existen, ¿no? Para ubicarnos un poco en el terreno? Bueno, para empezar un poco a hablar acerca de las técnicas de reproducción asistida, como bien sabemos, todo esto, o siempre cada solución surge debido a un problema, ¿no? Como tú lo habías mencionado al principio, cuando una persona no puede tener hijos, o mejor dicho, cuando una pareja, por lo usual, no puede tener hijos, recurre a lo que son las técnicas de reproducción asistida. Normalmente las técnicas las dividimos en dos, los que vienen a ser de baja complejidad y también los que vienen a ser de alta complejidad, ¿no? Dependiendo a qué tan grave sea el problema que tenga la pareja, ¿no? Por ejemplo, hablando de los que son las técnicas de baja complejidad, normalmente lo que se hace es, si es que por ahí hay alguna obstrucción en la vagina de la mujer, lo que se suele hacer es una inseminación intrauterina, ¿no? Algo súper sencillo, una técnica de rutina en los laboratorios. Aquí lo que se hace normalmente es lavar previamente el semen del paciente y luego de eso inyectárselo pues, en el útero de la pareja. Y lo que deberíamos esperar pues, es que al final haya un embarazo como tal, ¿no? Eso es cuando hay una obstrucción, ¿no? Pero se podría operar y liberar esta Dependiendo, obstrucción. es decir, todo depende a lo que la paciente presente, ¿no? Otro tipo de técnicas que ya son las de alta complejidad ya incluye, por ejemplo, lo que viene a ser la fecundación in vitro o el ICSI, que era lo que estábamos hablando previamente, ¿no? En lo cual tú me comentabas que cogían los óvulos y los ponían con los espermatozoides para que alguno de ellos fecunde. Esto ya requiere pues de un poco más de elaboración, un poco más de, ¿cómo decirlo?, de fármacos para estimular a la paciente. Cuando apareció esto, decían, por los primeros, digamos, crecieron las primeras personas que habían sido fertilizadas in vitro y les decían que tu padre había sido el vitrio, en realidad, el tubo de ensayo, ¿no? Claro, normalmente el nombre fertilización in vitro, fecundación in vitro viene del latín, ¿no? Es decir, se habla de hacerlo en vidrio, pero ahora nada de esto se realiza en vidrio, sino el nombre in vitro queda como algo que se hace fuera de lo que viene a ser en el cuerpo del paciente o de la paciente, ¿no? Todo esto se viene a realizar en lo que vienen a ser ni siquiera tubos de ensayo, sino más bien unas placas Petri en las cuales se lleva a cabo todos estos procedimientos. Fertilizan a estos óvulos y también en muchos casos los revisan en un microscopio o sacan muestras de ADN para descartar los que tengan alguna malformación o algún marcador genético asociado a una enfermedad, tal vez, ¿no? Exactamente. Lo que sucede más que nada es, por ejemplo, en lo que es técnicas de alta complejidad, las que más se utilizan, como te había comentado, viene a ser la fecundación in vitro y también la otra técnica que es la inyección intracitoplasmática de espermatozoides o normalmente acortada como ICSI, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es previamente sacar los óvulos de la paciente, sacar los espermatozoides de la pareja y si es el caso de la fecundación in vitro simplemente colocar los óvulos en unas cuantas gotas donde se van a cultivar y luego de eso esparcir los espermatozoides, ¿no? En el caso del ICSI si hablamos de algo un poco más complejo que ahí al óvulo se le tiene que realizar un procedimiento previo. Para limpiarlo, decumularlo, lo que se denominaría en estos casos,
y luego de eso se coge solamente un espermatozoide a diferencia de la otra, ¿no? De lo que tú me comentas, que viene a ser verificar si es que hay alguna falla genética, es lo que se denomina el diagnóstico genético preimplantacional, o PGD. Aquí lo que se hace, antiguamente lo que se hacía era tener marcadores genéticos, es decir, para determinar si es que hay algún problema en el ADN. Ahora, actualmente, mejor dicho, normalmente lo que primero se hacía era una técnica que se denominaba FISH, que era el Fluorescent in situ hybridization, ¿no? Entonces, esta aquí permitía, en base a marcadores, determinar solamente 3 de ellos para ver si es que había alguna falla genética. Estos son reactivos que hacen que una parte del ADN se vea fosforescente. ¿Cómo hacen? Son exactamente no reactivos, pero lo que se denomina sondas. Entonces, una sonda es una porción de ADN que va a hacer un match con otra porción de ADN, en este caso del espermatozoide, o bien ya sea del embrión, ¿no? Entonces, lo que se busca con esto es verificar si es que está presente la zona de ADN que hace match para determinar si es que hay alguna enfermedad genética, ¿no? Luego de eso se pasó a lo que viene a ser un diagnóstico un poco más avanzado, que ya no utilizaba solamente 3 sondas, sino múltiples sondas al mismo tiempo, lo que se denominaba los microarrays. Actualmente se sigue usando en algunos casos, pero tanto ha evolucionado la ciencia en estos últimos años que ahora lo que se utiliza son el NGS, que viene a ser la secuenciación de nueva generación, ¿no? Mediante la técnica de CRISPR-Cas9 podría uno cambiar el ADN, editar el ADN de un óvulo. Claro, pero en este caso lo que estábamos mencionando, por ejemplo, son técnicas que te permiten ver si es que un espermatozoide o si es que un embrión está apto, ¿no? O si es que está fallado, por así decirlo. Pero la técnica de CRISPR-Cas9 lo que te permite es modificarlo. Hay laboratorios en los cuales ya se está permitiendo esto como investigación, pero es una técnica que definitivamente tiene mucho potencial, pero hay que verse hasta dónde nos puede llegar, ¿no? Claro, en el caso cuando tienes miles de espermatozoides o cientos de óvulos, simplemente descartas, ¿no? Alguno tiene que haber más o menos sano. Bueno, es un poco complicado, ¿no? Porque en el caso de espermatozoides uno sí puede darse el lujo de poder descartar entre que uno que el otro, o mejor dicho, sacar un porcentaje en base a una muestra, ¿no? En el caso de los óvulos sí es un material muchísimo más preciado. Supuestamente una mujer tiene una cantidad limitada de óvulos y se van madurando uno al mes, ¿no? O a veces 2, van botando al mes, ¿no? ¿O cómo es el sistema? Porque uno, a la hora que uno extrae óvulos, ¿puede extraer óvulos inmaduros y utilizarlos? Sí y no. Es decir, es algo bien curioso justamente lo que comento, porque es lo que se denomina reclutamiento folicular. Entonces, sí es cierto que hay una determinada cantidad de folículos, en este caso es el término que se utiliza, y dentro de estos folículos están localizados lo que vienen a ser los ovocitos y posteriormente lo que se va a denominar óvulo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Este reclutamiento consta en hormonas que el mismo cuerpo de la mujer va produciendo. Es así como si fuera el ejército prácticamente, donde empiezan un montón de personas y simplemente unos cuantos van ascendiendo. Y al final el que termina de ascender o el que viene a ser comandante general, por así decirlo, termina siendo ovulado, ¿no? Algo más o menos así sucede en el cuerpo de la mujer. Lo que se busca con las técnicas de reproducción asistida es que no solamente uno se llegue a ovular, sino se ovule en una gran cantidad para poder colectarlos. Entonces aquí se juega más que nada con hormonas. Entonces estas hormonas van a permitir que en vez de reclutar, imaginemos un número 100, en este caso se recluten tal vez 500 o 1000. Entonces, y a partir de ellos, solamente unos cuantos sean los que maduren, y al final, en vez de que solamente uno se ovule, pues lleguen a ovular unos 5, 10, 20. Y normalmente se implantan varios óvulos fecundados, porque hay el riesgo de que no todos germinen, ¿no? Lo que sucede aquí es que, es decir, se busca siempre la salud de la paciente, ¿no? Entonces, normalmente, en primer lugar, estos óvulos ni siquiera llegan a, ¿cómo decirlo?, a salir de los folículos, sino es el médico el que los extrae para que la paciente no termine sufriendo, entonces para que no hayan percances. Entonces, luego de eso, solamente de los que salen, se verifica cuáles de ellos están maduros.
Es decir, se trabaja con óvulos en lo que viene a ser el estadio de metafase 2, ¿no? Entonces, a partir de aquí es que se empieza a trabajar con estos óvulos maduros. Aquellos que no llegaron a madurar, normalmente se espera un determinado tiempo para ver si es que llegan a madurar. Si no lo hacen, se descartan. Entonces, uno normalmente está trabajando con 6 óvulos, a veces, con suerte 12. Todo depende a qué tan bien haya respondido la paciente. Bueno, y felizmente que acá no hay estos movimientos antifertilización que protestan frente a las clínicas y obligan ahí al juez a descartar los óvulos fecundados o no utilizarlos porque cada uno es potencialmente un alma, ¿no? Pero al final, normalmente el juez determina que no se utilicen para la investigación y lo que se hace, porque claro, los que protestan no se van a quedar con los óvulos, los botan por el caño, ¿no? Lo que pasa es que también aquí en el país, en Perú, no hay leyes que determinen qué se hace o qué no se hace. Entonces, ya que hay vacíos en las leyes, o mejor dicho, no hay leyes que regulen como tal todo esto, uno tiene toda la libertad de poder trabajar como se les dé la gana muchas veces. O que vengan los investigadores por lo menos eso los incentiva, ¿no? Pero igual se debe regular, ¿no? El tema de la Es un tema que manipulación debería ser muy bien regulado, es decir, pero tendría que verse hacia dónde se quiere dirigir, ¿no? Todo va a depender. Sobre las técnicas de reproducción asistida, ¿cuáles son las últimas, las más modernas? ¿Tienen que ver con ingeniería genética o solamente hay, porque lo que se utiliza, inclusive acá en el Perú uno puede seleccionar el sexo? Claro. ¿No? Creo que los espermatozoides, creo que el espermatozoide X pesa un poco más que el Y y los meten a una centrífuga, ¿no? No Para es separarlos, ¿cómo los Bueno, separan? es algo bien curioso y muchas veces uno no sabe si es exactamente verdad o no. Pero es decir, muchos te dicen, no sé qué tan mito será, no he leído ninguna, es decir, no he visto nada que te diga si 100% es esto, pero algunos lo que sí hacen es basarse en el tamaño del ADN. Unos dicen el espermatozoide Y, que es más pequeño en lo que viene a ser el tamaño de su ADN, es mucho más ligero, nadaría mucho más rápido, en cambio el X es un poco más lento. Entonces, algunos te dicen, si una pareja tiene relaciones sexuales dentro de un determinado tiempo en el ciclo menstrual de la mujer, entonces podría tener más posibilidades de que sea varón o que sea mujer. Luego de eso, otras personas te dicen, ok, podemos utilizar esta ventaja que es que el espermatozoide Y pesa menos que el X para centrifugarlos como tú mencionabas y algunos de ellos van a subir, otros de ellos se van a quedar. Pero lo que sí está mucho más estandarizado y mucho más utilizado es la tinción con un colorante que es el Hoechst. Entonces, este de aquí se intercala con el ADN y hace que el espermatozoide X, que tiene mucho más material genético, brille más que un espermatozoide Y que tiene una cantidad menor de material genético. Y en base a esto, lo que se hace es pasarlos por un sorter, lo que se denomina un microsorting, y lo que hace es lee al espermatozoide, ve qué tanta luz absorbe y en base a eso los separa. Ahora, nada te asegura 100% que vayas a tener el sexo que desees, ¿no? El mito que se esparce en esos círculos es que normalmente acaban con mellizos, trillizos, cuatrillizos, porque fertilizan varios óvulos, ¿no? Y no siempre sobrevive solamente uno. Pero ahora, ¿qué es lo curioso aquí? Es decir, a una mujer no se le puede implantar por lo general más de 2 embriones. Es decir, no se le puede transferir más de 2 embriones. Entonces aquí esto ya viene regulado por la clínica y muchas veces por el país. Entonces, si se ve que los embriones que tiene la paciente son de buena calidad, entonces se hace lo que viene a ser un SET. Single Embryo Transfer. Solamente se transfiere un embrión. Entonces, es un poco un mito eso que te ponen 10, a ver cuál coge y ahí te salen... Eso era muchísimo tiempo antes y eso que normalmente se ponía 3, 4. He llegado a leer papers en los cuales sí llegan a poner hasta 4, pero eso ahí ha ido cambiando, ¿no? Porque siempre se busca la salud de la paciente. Entonces, si los embriones son de excelente calidad, entonces solamente se transfiere uno. Muchas veces ya, si se ve que hay 2 embriones de buena calidad y son los únicos 2 que la paciente tiene, a veces la misma paciente dice, ok, preferiría que se me transfieran los 2 que tengo, ¿no?
pero no se suele transferir más allá de 2. Es mejor congelar los de buena calidad, digamos, que sobren para una posterior implantación si es que no coge la Claro, primera. si es que no llegan a coger, ¿no? Entonces, muchas veces, es más, llegan a implantar o llegan a implantar uno de ellos y la paciente al final termina teniendo un hijo, ¿no? Y tiene 1 o 2 congelados y al final la paciente muchas veces vuelve por uno más. ¿Y cuáles son los problemas más frecuentes de infertilidad o de problemas en la reproducción en general? Los problemas, bueno, la verdad es Dijiste que había veces la estructura física no permite que lleguen los espermatozoides, a veces puede ser que no se producen óvulos, o puede ser un caso raro de XY que no tenga receptores de testosterona y sea en realidad hombre. Bueno, hay definitivamente diferentes casos, pero es decir, por ejemplo, eso ahí ya va más que nada en la parte médica. Son los médicos los que por lo general, bueno, los que siempre están viendo a las pacientes y viendo a los pacientes para ver cuál es el problema que tienen. Pero es decir, uno de los más comunes, a ver, lo que viene a ser la azoospermia en el caso de los hombres o la mala calidad de los óvulos en el caso de las mujeres. Lo que sucede aquí, y lo más común ahora viéndolo de este modo, es que uno tiende a postergar mucho el tiempo en el cual desea tener un hijo. Es decir, nuestra edad más fértil, o en el caso de la mujer, la edad más fértil para tener un hijo es aproximadamente a los 25 años. Pero dime tú, ¿quién ahora quiere tener un hijo a los 25 años? Son poquísimos. Ahora, entonces uno normalmente trata de postergar mucho más lo que es tener un hijo. Hablamos tal vez de los 30, 35 años. Si a los 35 años la mujer ya está en un declive tremendo. Entonces, la gente no piensa en congelar sus óvulos. La gente lo que piensa es, bueno, en el momento que quiera tener hijos, en ese momento los voy a tener. Entonces, llega ese momento en el cual a los 35 tal vez quieren tener un hijo y se topan con esto, ¿no? Es decir, muchas veces no pueden. Entonces, es allí donde acuden a las clínicas. Entonces, el problema no es un problema como tal, por lo general, sino más bien el problema es que se posterga mucho esto. La solución a todo esto, si es que buscamos una, es tal vez empezar a vitrificar, ¿no? Mucho antes. ¿Y qué esperanza hay para la reproducción entre personas del mismo sexo, ¿no? Me comentaste que se podría hacer entre hombres, pero que es más fácil entre mujeres. Claro, en el caso de las mujeres, ya que son ellas las que tienen los óvulos y ya que son ellas las que van a llevar el embrión por los 9 meses, en este caso, bueno, como se hace en España, si es que lo recuerdo bien, es que una de ellas es la que se encarga de donar los óvulos y la otra de ellas va a ser la que se va a encargar de recepcionar al embrión, ¿no? En estos casos, pues también se necesita de la parte del factor masculino que vienen a ser los espermatozoides y va a haber un donante como tal. Entonces va a haber un donante de los espermatozoides y una de ellas que va a ser la donante de los óvulos. Se realiza la fecundación como se debe realizar, ya sea una fecundación in vitro o ya sea un ICSI, y después de eso se implantan a la otra paciente, ¿no? Entonces al final, después de los 9 meses, uno espera que tenga un hijo. En el caso de los hombres, pues es un poco más complicado, ¿no? Porque ahí sí, aparte de haber una donante de óvulos, también se necesitaría como tal un vientre de alquiler. Entonces es un poco más complejo en estos casos. Pero no podría uno, digamos, sacar el contenido del óvulo y meter, digamos, 2 paletas de ADN de 2 espermatozoides distintos. Entiendo, claro, entiendo el punto. Para que ambos contribuyan a la genética del hijo. Claro. Igual podría ser en mujeres. En el caso de las mujeres. Y no tener que buscar, ¿no? Porque a veces lo que hacen las lesbianas, lo que han hecho toda la vida, es de repente una se escapa por ahí, tiene un amante y el hijo lo crían entre ellas, ¿no? Claro. En estos casos, y aunque no lo creas, hay unas técnicas muy interesantes que se están llevando a cabo, pero todo esto todavía sigue en la parte de investigación, ¿no? ¿Qué es lo que sucede? La técnica no solamente va enfocada para lo que viene a ser parejas del mismo sexo, sino normalmente viene a ser enfocada para personas que no pueden concebir de algún u otro modo, o que sus óvulos o espermatozoides pues ya no tengan la misma calidad de antes. Todo esto tiene que ver con células madre. Hay unas técnicas que se denominan, o mejor dicho, hay una técnica en especial que se denomina la reprogramación celular. Entonces, ¿qué se busca con esto? Una célula, cuando hablamos de células madre, ella se programa
a hacer algo, por así decirlo. Es decir, se va a especializar. Entonces, la reprogramación más bien lo que hace es aquella célula que ya está programada, que ya tiene un destino como tal, la reprogramas, o mejor dicho, haces que vuelva a ser célula madre y luego de eso le mandas a un destino que tú quieres. Entonces, estas se denominan células madre pluripotentes inducidas. Tú mismo has inducido a una célula normal, o una célula, lo que se denomina somática, a que vuelva a ser célula madre. Entonces, a partir de aquí, como ya estás nuevamente empezando desde cero, entre comillas, puedes programar a la célula hacia donde tú más quisieras. Si es que una persona, por ejemplo, necesita un hígado, entonces, a partir de esas células madre nuevas, podrías dirigirlas a que empiecen a formar células hepáticas, ¿no? O cualquier tejido que uno desee. Bueno, eso puede aliviar la economía de muchas madres que están desesperadas por congelar las células madre de la placenta de su hijo. Y ya cuando ese hijo crezca, de todas maneras van a poder dominar esta técnica de revertir cualquier célula a una pluripotencial, ¿no? Es decir, esta es la parte interesante porque no solamente va enfocado a reproducción asistida, es más, la primera vez que se hizo seguramente, es decir, no se pensaba de ese modo, pero se ve que puede llegar a dar este giro, ¿no? Es decir, enfocar a volver a célula madre y luego de eso hacer espermatozoides o hacer óvulos, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de una mujer, podríamos mandar células somáticas atrás, volver las células madre y luego de eso tal vez formar un espermatozoide, o en el caso del hombre hacerlo lo inverso, ¿no? Entonces... Esperemos pues que en el futuro los bebés sean más sanos y inclusive las parejas homosexuales puedan tener pues este tipo de reproducción. Y cuéntanos ya para cerrar el programa, ¿a qué te dedicas actualmente? Has cambiado de rubro, ¿no? Te estás dedicando más a la biología molecular. Al día de hoy pues yo me dedico a investigar, pero también a la docencia, pero la investigación en reproducción asistida pues es poquísima. Entonces lo que me tocó es la reproducción asistida en lo que es biofísica y biología molecular. La biología molecular me parece que finalmente responde a la respuesta de los mecanismos biológicos que en última instancia explican todos los procesos, ¿no? Porque uno puede intuir indirectamente qué está pasando, pero hasta que no hay una explicación molecular, no entiendes de verdad, ¿no? lo que sucede ahí abajo, ¿no? Es decir, muchas veces uno puede entender la fisiología, puede entender qué es lo que está viendo, pero el mecanismo como tal está en la biología molecular, pues como tú acabas de mencionar. Entonces es aquí donde uno ve exactamente qué es lo que va a pasar. Toda la medicina en sí se basa en lo que es biología molecular indirectamente. La farmacología, por ejemplo. O si no también lo que viene a ser la reproducción asistida. Todos los fármacos que uno está dando, todos los procedimientos que está haciendo, al final están llevando, o mejor dicho, están yendo hacia algún lugar de la biología molecular, ¿no? Bueno, muchas gracias, Diego, por venir a La Manzana, estuvo muy interesante. Bueno, estuvimos conversando con Diego Florian, que es biólogo molecular, podría decir, sobre técnicas de reproducción asistida, sobre cómo comenzó, digamos, esta parte de la medicina, cuál es la vanguardia en la investigación actualmente, y también sobre la esperanza inclusive de reproducción asistida para personas del mismo sexo que también está en el horizonte. Mi nombre es Víctor García Belaunde, esta fue una edición más de La Manzana Escéptica, un programa promovido por la Sociedad Secular y Humanista del Perú, y espero que nos sigan en la siguiente edición. Chao.